Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están una vez más? Aquí estamos comenzando esta predicación o esta reunión a 14 de junio del 2020 y espero que ya estén todos acompañándonos con la familia. Ahora nos visita el hijo de Héctor, está aquí con nosotros. Como siempre, este es un tiempo familiar. Y pues bueno, aquí está hasta mi nieto, mis hijos. Bueno, me falta uno nada más, Esteban, que espero que esté allá con su tío escuchando este tema. Bueno, pues ¿qué les parece si continuamos con la segunda parte de que le hemos titulado Por medio de la ley es el conocimiento del pecado? Y hoy vamos a estar hablando un poquito sobre esa función que tiene la ley en nuestras vidas, precisamente para entender nuestra maldad, entender nuestro pecado. Nuestro versículo base fue Romanos capítulo 3, versículo 19 al versículo 20. Lo quiero leer antes de orar. Dice Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces Pablo, enfatizando en el versículo 20, quienes quieran guardar la ley, quienes quieran obtener salvación a través de las obras, dice, nadie la puede obtener. Entonces necesitamos entender la función que tiene la ley de Dios, el decálogo que Dios nos dio, y que vimos la semana pasada la función importante que tiene a la hora de evangelizar. Eso es muy importante. Una mala evangelización, estamos hablando de gente que actualmente está yendo a la iglesia, pero que posiblemente es gente que no entendió el evangelio. Y si no entendió el evangelio, entonces es muy probable que no haya entendido su pecado. Y si no entiende su pecado, entonces no hay un verdadero arrepentimiento. Sin un arrepentimiento genuino, no hay salvación. Entonces, esto es preocupante el día de hoy. Que tengamos gente yendo a la iglesia, gente que cree que es salva, gente que cree que va al cielo, pero que no entendió el evangelio. Y que tal vez se acercó a Dios por 1000 razones. Porque la gente se puede acercar a Dios por 1000 razones. Pero como explicamos la semana pasada, si no fue por la razón de su maldad, porque el evangelio se centra precisamente en que entendamos que nos convertimos en enemigos de Dios. Y que a través de nuestros esfuerzos, a través de nuestras obras, nadie puede salvarse. Entonces quiero que a través de este tema, a través de este segundo estudio, podamos entender esa función que tiene la ley en el evangelismo, lo que hace en nuestras vidas para vía de que podamos entender nuestra maldad y cómo es que nosotros podemos llegar a ser salvos a través de la ayuda de la ley de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana o en esta tarde te doy gracias porque sé que estás aquí, Señor. Y te pido, Señor, que esta mañana sea un tiempo agradable, un tiempo en donde tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Entendemos tu gracia, Señor, que sin ella, Señor, no estuviéramos aquí. Que sin tu gracia, Señor, en verdad estuviéramos perdidos, Señor. Pero gracias, Padre, que nos has dado la oportunidad, Señor, de salvarnos, de rescatarnos, Padre, y de poder gozar, Señor, estos tiempos, Señor. En ti confiamos, Señor. Tú eres nuestra fuerza. Tú eres el que nos ayudas, Padre. Y esta mañana te pido que nos des sabiduría, nos des entendimiento, Señor, para que podamos recibir este alimento en nuestras vidas, Señor. Que nutra, Señor. Y que no solamente sea un conocimiento, Señor. Que todo lo que escuchemos esta tarde, Señor, lo llevemos a la práctica, Señor. Porque de qué sirve, Señor, ser oidores, pero oidores olvidadizos, Señor. Para nada sirve, Señor. Ayúdanos en esta tarde, te lo pido, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Entonces, la obra importante en el evangelismo
es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo utiliza los mandamientos para poder traer convicción en nuestras vidas de la necesidad que tenemos de acercarnos a Dios. Entonces, lo que yo quiero establecer esta mañana, el primer punto, algo que debe quedar muy claro, es que la ley no nos salva. Eso debe quedar claro. La ley no nos salva. La ley no fue hecha para salvarnos y nunca fue hecha para salvarnos. Cuando Dios dio los 10 mandamientos a través de las 2 tablas con Moisés, que lo encontramos en el libro de Éxodo, en realidad nunca fue con la intención de que la gente pudiera guardar y que si cumplía la ley entonces la gente iba a ser salva. Nunca fue dada la ley para salvarnos, porque la ley no nos ayuda a salvarnos. El propósito de la ley no es cambiar nuestra vida, cambiar nuestro corazón. En realidad la ley no hace eso, no tiene esa función. Solamente señala y marca lo que es maldad, lo que es pecado, pero no nos ayuda. ¿Cómo entonces? Porque alguien se preguntará, y que fue un tema que ya lo vimos hace tiempo, ¿cómo entonces la gente se salvó en el Antiguo Testamento? Guardando los mandamientos, tratando de esforzarse y de ser buenas personas. Ya vimos y leímos que por medio de la ley nadie será justificado. En realidad, antes de la ley, la promesa le fue dada a Abraham, que a través de un pacto de gracia, un pacto de misericordia, la gente se iba a salvar. Entonces, desde antes de la ley, Dios ya había anunciado que la salvación siempre iba a ser por gracia. ¿Cómo entonces se salvaron la gente en el Antiguo Testamento? Siempre fue por gracia, siempre ha sido por gracia y siempre será por gracia. Entonces, la ley, cuando nos fue dada, no nos fue dada para ayudarnos o para salvarnos, porque no es esa la función. Entonces alguien dirá, bueno, si la ley no nos salva, si la ley no cambia nuestro corazón, no nos redime, no nos hace nacer de nuevo, entonces, ¿para qué nos fue dada la ley? ¿Para qué nos sirve? Antes bien parece que la ley solamente sirve para estorbarnos, nos condena, parece que nos aleja de Dios y en vez de ser nuestro amigo, solamente resalta nuestra maldad y nos hace más miserables. Entonces, ¿para qué nos fue dada la ley? En realidad, como lo dijimos la semana pasada, la ley tiene una función específica. Para los pecadores, para los que no han sido salvos, para las personas que nunca han conocido el Evangelio, su función principal es mostrar lo que es pecado. A través de los 10 mandamientos definimos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque el estándar de lo que es malo y bueno, conforme lo dice el mundo, es diferente a como lo marca la Biblia. Entonces, si el mundo tiene un estándar de lo que es bueno y de lo que es malo, entonces nunca va a entender su maldad. Pero la función del Evangelio es precisamente presentar ese Evangelio correcto, ese Evangelio que su trabajo preliminar, lo primero que tenemos que hacer a la hora de evangelizar es mostrar la maldad en la humanidad. Porque si la gente entiende su maldad, entonces entenderá que ha pecado, que ha fallado a Dios y entonces tendrá un verdadero arrepentimiento en sus vidas. Quiero aclarar algo cuando digo de que la ley es el trabajo preliminar a la hora de evangelizar. Obviamente cuando nosotros evangelizamos a la gente va a tener muchas preguntas, la gente nos va a cuestionar a algunas dudas que tiene. Y obviamente nosotros no tenemos que ser dramáticos, legalistas, en que tenemos que de alguna manera mostrarles su pecado a como dé lugar. No, nosotros debemos de escuchar a la gente, debemos de resolverles sus preguntas, pero lo importante de lo que estoy diciendo es que tú sabes a dónde tienes que llegar. Tú sabes que aunque a veces el tema de estar evangelizando se puede desviar, tú siempre sabes a dónde tienes que llevar a la gente. La gente no entiende a dónde tiene que llegar, no entiende su pecado, no está pensando en su pecado, pero tú que conoces a Dios, tú sí sabes. Tú sí entiendes la importancia de que la gente entienda que le ha fallado a Dios
para que entonces pueda arrepentirse. Entonces, obviamente tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes y sabemos a dónde tenemos que llevar a la gente. Entonces, aunque el tema se desvíe, aunque la gente nos haga 1000 preguntas, está bien a veces contestarles sus preguntas, pero nunca debemos de olvidar a dónde tenemos que llevar a la gente, porque ese es el trabajo preliminar de la ley, hacer notar la maldad de la gente. Ahora, si la ley no sirviera, si la ley no fuera práctica en nuestras vidas, entonces Jesús nunca lo hubiera utilizado para enseñarnos a cada uno de nosotros. Déjenme decirles que el sermón más glorioso, más hermoso que nos ha dado Dios es el Sermón del Monte. Y si ustedes leen el Sermón del Monte con mucho cuidado, ustedes se van a dar cuenta que el Sermón del Monte no es otra cosa que la explicación de los 10 mandamientos. Si los 10 mandamientos no fueran útiles en nuestras vidas, o como muchos dicen, que fue desechada, que ya no tenemos que obedecer la ley, que solamente debemos de basarnos en la ley del amor, pero no en los 10 mandamientos, si eso fuera cierto, entonces Jesús no nos hubiera enseñado el Sermón del Monte. El Sermón del Monte Jesús lo enseñó, lo enfatizó para darle el verdadero significado que tiene la ley. Muchas veces Jesús dijo, oíste que fue dicho. O sea, oíste que fue dicho que se interpretó la ley de una manera, pero siempre se interpretó mal, no se enseñó mal, solamente se enseñó la letra de la ley, pero no se entendió el espíritu de la ley. Y el Sermón del Monte enfoca a enseñarnos el espíritu de la esencia de la ley, el verdadero cumplimiento que debe tener. Ahora, ¿por qué la ley lo enseña a los cristianos? Bueno, el Sermón del Monte, para entenderlo bien, el Sermón del Monte no fue enseñado para los no cristianos, para los que no han sido salvos, porque obviamente una persona que no ha sido salvo jamás va a poder guardar el Sermón del Monte como lo enseñó Jesús. La ley es espiritual y tiene que ser aplicada para personas espirituales. Entonces, si tú has nacido de nuevo, si tú eres una persona que ha sido regenerada, entonces los 10 mandamientos es para ti. Ahora los 10 mandamientos, obviamente, como hemos nacido de nuevo, dice la Biblia que ahora la ley ha sido implantada en nuestro corazón. ¿Qué significa que esa ley ahora es puesta en nuestro corazón? Que ahora nuestro deseo de hacer el bien, el deseo de agradar a Dios, no tiene nada que ver el temor de que si vamos al infierno, que si Dios nos va a castigar. Un verdadero regenerado, alguien que ha nacido de nuevo, cuando se habla de los 10 mandamientos es porque tiene el deseo de hacerlo. Está en su naturaleza querer agradar a Dios. No lo hace por vía de castigo, por vía de que hay un temor de Dios si no cumplimos los 10 mandamientos. Ahora el cristiano, el verdadero cristiano, desea agradar a Dios porque ama a Dios. No por el castigo, sino porque está eso en su corazón, querer agradar a Dios. Y Jesús entonces enseña en el Sermón del Monte el espíritu de la ley, no solamente la letra. ¿Qué significa eso cuando hablo del espíritu de la ley y no de la letra? Por ejemplo, pongo un ejemplo. Dice Mateo en el capítulo 5, versículo 17. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuál era la letra? Como se interpretaba antes. ¿Cuál era la letra? Como muchos que leen y que no han sido regenerados pudieran entender esto. Pues mientras no estés con una persona ajena que no sea tu esposa, tú puedes decir, es que no he adulterado. Y tal vez muchos pudieran presumir, hasta cristianos, dicen, es que yo nunca he engañado a mi esposa y yo nunca me he acostado con una persona que no sea mi mujer. Pero Jesús dijo y interpretó la ley en su espíritu, en el espíritu de la ley. Si nosotros hemos mirado a una mujer y tan solo la hemos codiciado, ya hemos adulterado. Entonces no debemos de aplaudir o no debemos sentirnos tan alegres de que no hemos fallado en la letra, porque no hemos ido
con una persona y nos hemos revolcado y hemos pecado y hemos adulterado, porque físicamente hemos estado con una persona, ¿no? Con tan solo desearlo, con tan solo tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, y hemos deseado a esa mujer, ya fallamos con ese mandamiento. Y esa es la interpretación que Jesús nos dio en cuanto a la ley. Si la ley hubiera sido desechada, Jesús no lo hubiera usado en el sermón más hermoso que ha dado a la humanidad. Las personas que desechan la ley, las personas que dicen que la ley ya no es vigente, en teología se les llama antinominianos. Antinominianos porque rechazan la ley, porque están en contra de la ley y porque creen que la ley no sirve. Pero como estoy diciendo en este punto, es verdad, la ley no sirve para salvarnos. Y por eso comencé esta plática enfatizando este punto. La ley no tiene ninguna función para salvarnos. No nos cambia, no nos santifica, no nos hace nuevas personas, no nos regenera. Pero el hecho de que no haga ciertas funciones no quiere decir que no sirva. Como hace poco escribí, el hecho de que el oro no sirva para comerse, entonces tenemos que desecharlo, no tiene ningún valor. Bueno, el oro no fue para comerse, obviamente, pero tiene otra función y tiene otro valor. La ley no fue hecha para salvarnos, pero eso no significa que la tenemos que desechar. La función de la ley para los que nunca han conocido al Señor, los que nunca han sido regenerados, tiene la función de dictar lo que es la maldad. Marca el parámetro, dice lo que es pecado, define el pecado, dice lo que es maldad, muestra en el corazón de la gente lo pecaminoso que es nuestras vidas. Y esa es la función de la ley. Entonces, el primer uso de la ley es manifestar al hombre su culpa. Primer uso de la ley es poder manifestar al hombre su culpa. Entonces, cuando Dios determina salvar a una persona, a un hombre, le envía la ley para mostrarle cuán culpable es. Entonces, esto quiere decir que somos responsables de nuestros actos, pecamos porque deseamos pecar. Y cuando hablamos de culpabilidad, significa que no tenemos excusa delante de Dios. No pecamos por el ambiente, por el entorno en que vivimos. No nos movemos personas que practicamos la maldad porque vivimos con gente que es maldosa, que piensa en lo mal. Somos responsables por nuestra maldad. En realidad, escuchen bien lo que les voy a decir. Si viviéramos aislados, si no hubiera gente mala alrededor de nuestras vidas, no hubiera robo, no hubiera narcotraficante, e inclusive, si sacamos al diablo de nuestras vidas, si sacamos al diablo de la humanidad, el hombre continuaría pecando. Porque, como dijimos la semana pasada, nosotros no nos convertimos en pecadores porque pecamos o porque fallamos en los 10 mandamientos. Pecamos porque esta es nuestra naturaleza. Es como decir, ¿por qué un conejo come zanahorias? ¿Por qué no come carne? Porque esa es su naturaleza. Comer zanahorias. Un conejo nunca va a comer carne, al menos que cambiemos esa naturaleza en el conejo. ¿Por qué el hombre peca? Porque vivimos en un barrio humilde, en un barrio en donde hay pandillas y entonces aprendemos a pecar. No. Pecamos porque esa es nuestra naturaleza, pecar. Yo le comentaba a mi hija que tiene a su hijo, a mi nieto, los niños desde pequeños ellos aprenden a pecar. Y por eso desde pequeños tenemos que evangelizarles. Porque desde pequeños ellos empiezan a ser personas que practican el pecado. Y obviamente ni su mamá ni sus abuelos les enseñamos a pecar. No tenemos necesidad de enseñarles al nieto cómo pecar, porque eso ya está en su naturaleza. Y por eso vemos la necesidad que desde temprana edad los niños tienen que ser evangelizados. Porque hay esa tendencia de maldad. Entonces, la primera función del pecado es manifestar al hombre su culpa. Somos responsables de nuestros actos.
Entonces, el problema de la humanidad no es un problema intelectual, no es un problema que no entienda el pecado. Porque si el hombre no tuviera esa capacidad para entender el pecado, entonces sería injusto que Dios juzgara a la humanidad, porque la humanidad entonces no entiende el pecado. No es de que no entienda el pecado. No es un problema de inteligencia, sino es un problema de voluntad. La Biblia muchas veces nos dice que el hombre no quiere acercarse a Dios. El hombre no quiere acercarse a Dios. Dice Juan en el capítulo 3, versículo 19. Este es un versículo entre tantos. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿por qué vino la condenación según lo que está enseñando Jesús en Juan 3:19? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La naturaleza del hombre no es quererse acercar a la verdad. Rechaza la verdad, rechaza el pecado. ¿Y por qué rechaza el pecado? Porque no lo entiende. Claro que lo entiende. No es falta de inteligencia, porque el hombre quiere insistir en su maldad. Por eso es tan importante enseñar un evangelio correcto. Porque si la gente, yo muchas veces lo he dicho, si la gente puede ir a la iglesia, si la gente puede acercarse a Dios, ir al cielo y seguir pecando, la gente está contenta. Obviamente que si la oferta de salvación es poder ir al cielo, estar con Dios, pero sin dejar de pecar, el hombre está contento, está a gusto. Quisiera el hombre tener esa oportunidad, pero eso es un engaño. Porque el hombre insiste en quererse la maldad. El hombre no quiere venir a la luz, insiste en su maldad. Entonces, ese es un problema. Y otro problema que tiene la humanidad es que el estándar de lo que es bueno y de lo que es malo es muy diferente al estándar de Dios. Es por eso la necesidad de poderlos confrontar con el estándar de Dios. El hombre, la humanidad, ha tratado de poner estándares diferentes. Ellos determinan lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, hoy en día está de moda que el homosexualismo, eso no es malo. ¿Qué tiene de malo en que entre dos hombres se puedan amar? Yo respeto quienes tienen ese pensamiento, quienes practican esa cosa, pero eso no significa que ante los ojos de Dios y ante los mandamientos de Dios, no significa que no estén cometiendo pecado. Aunque el hombre quiera ignorar la ley de Dios, el estándar de Dios, para Dios sigue siendo maldad en el hombre. Y aunque la humanidad quiera pintarlo como algo normal, como algo que tenemos que tener la mente abierta, que no tenemos que ser religiosos y que no tenemos que ser cerrados, eso no cambia su condenación del hombre. Si el hombre insiste y quiere tener ese estándar humano, un estándar que no es el de Dios, entonces morirán en sus pecados y no tendrán salvación. Lo triste de esto que estoy diciendo es que ya inclusive hay iglesias, han habido pastores que dicen que el homosexualismo no es pecado, por Dios. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Y por qué entonces se empieza a decir que esto no es pecado? Porque se ha salido del estándar bíblico de los 10 mandamientos. Y de ahí nosotros no podemos salirlos, no podemos negociarlo. Tenemos que mantenernos firmes, aunque el mundo esté en contra de nosotros, aunque las opiniones, el mundo científico, todos los especialistas, todos los que se consideren personas inteligentes digan que es diferente, nosotros tenemos que mantenernos en la verdad de Dios. Porque ese estándar no va a cambiar, pasen los años que pasen, aunque el mundo se modernice, pecado hace 2000 años, el pecado hoy en mismo sigue siendo el mismo, tiene las mismas consecuencias. Si pecamos, estamos en contra de Dios. Entonces, la obra del Espíritu Santo es confrontar al pecador, confrontar su vida a través de los 10 mandamientos. ¿Cómo lo hace?
Bueno, así como lo estoy diciendo, confrontarlo con los 10 mandamientos. Y también no solamente a los que no han sido salvos, sino también sigue confrontando a los mismos cristianos. Pregunto esta mañana, ¿cuántos han honrado a sus padres? ¿Cuántos en realidad han honrado a sus padres? ¿Quién puede decir que nunca en su vida insultó a su papá o a su mamá? ¿Cuántos de nosotros obedecimos a nuestros padres, pero de mala gana? Cuando la Biblia habla de honrar a nuestros padres, no solamente es el acto de obedecer. Honrar a nuestros padres tiene que ver con un acto del corazón, de la intención. Por ejemplo, si un hijo, si su papá o su mamá manda al hijo a las tortillas y va a las tortillas, pero va de mala gana, en realidad no está honrando a su papá y es culpable ante la ley. Es culpable ante la ley y ha fallado el 5º mandamiento. ¿Cuántas veces has mentido? ¿Cuántas veces has mentido? Y no me vengas y no me digas que has mentido con mentiras piadosas, porque eso no existe en la Biblia. Mentira es mentira. Con buena o mala intención es mentira. Y si tú has mentido, entonces has fallado el 9º mandamiento. ¿Cuántas veces has usado el nombre de Dios en vano? ¿Qué significa usar el nombre de Dios en vano? Quiere decir que cuando tú usas el nombre de Dios, no le has dado su lugar, no lo has respetado. Y te puedo decir que yo muchas veces en mi vida no usé el nombre de Dios correctamente. Lo usé y lo usé en vano. Y muchas veces juré en el nombre de Dios. Y muchas veces mis juramentos no cumplí mis juramentos. Y ese es usar el nombre de Dios en vano. Y eso es grave. Es uno de los pecados más graves en cuanto a los 10 mandamientos de Dios. No honrar el nombre de Dios. Y ese es el 3er mandamiento. ¿Cuántas veces has robado? ¿Cuántas veces le robamos el cambio a nuestra mamá? ¿O cuántas veces cuando fuiste al mercado te dieron el cambio mal y tú supiste que te dieron el cambio mal y te hiciste ojo de hormiga y no lo regresaste? Eso es robar. Si tú has robado en todas sus modalidades, en todas sus facetas, has fallado con el 8º mandamiento. Tal vez alguno dirá, bueno, yo a lo mejor he robado, he mentido, pero nunca he pecado. Nunca he matado. Yo nunca he asesinado. Pero Jesús dijo en el Sermón del Monte, si alguna vez tú has aborrecido a tu hermano, tú ya eres un asesino. Si tú has guardado rencor, si tú eres una persona que no has perdonado a tu hermano, entonces, y has tenido deseos de venganza, has fallado con el 5º mandamiento. Has fallado con el 5º mandamiento. Tal vez no has matado, tal vez no has asesinado, pero con el hecho de odiar a una persona, Jesús dice, entonces has fallado con el 5º mandamiento. Ahora, si alguien cree que no ha fallado en la letra de la ley, yo te digo que aún si en los hechos, en lo que vemos, no lo has quebrantado, a lo mejor lo has fallado en el espíritu. Porque cuando hablo con el espíritu, basta con la intención, como dije anteriormente. Por ejemplo, el 10º mandamiento nos dice, no codiciarás. Este mandamiento, si lo entiendes, no tienes que llevarlo a la práctica, no tienes que robar, no tienes que agarrar a lo ajeno, solamente con codiciar, con desear lo que no es tuyo, dice Jesús, has fallado. No, tal vez no en la letra, pero sí en la intención, en el espíritu. Y para Dios es más importante el corazón, la intención, la motivación, que los mismos hechos. Entonces, si tú eres una persona que has deseado lo que no es tuyo, ya fallamos. Somos culpables ante los ojos de Dios.
Y si somos culpables, entonces no tenemos una justicia propia por el cual podamos presentar ante Dios y podamos decir, Señor, yo he cumplido los mandamientos, soy digno de salvación. Cuando nos enfrentamos con los 10 mandamientos, como lo acabo de hacer ahorita, nos damos cuenta que nadie puede ser salvo. Ni aún los que nos decimos cristianos, los que hemos sido salvados, nuestra salvación sigue siendo por gracia. Es verdad que el cristiano no practica el pecado. El cristiano, un verdadero cristiano, no se revuelva en el pecado, pero eso no significa que no falle o que no peque. Como dicen por ahí, es que nosotros tenemos que mantener la salvación. ¿Cómo mantenemos la salvación? ¿Hasta qué grado podemos mantener y guardar la salvación de tal manera que no la perdamos? A lo mejor alguien dirá, bueno, con que ya no cometas tantos pecados y a lo mejor por día cometas 2 o 3. O tal vez, bueno, no, a lo mejor seguiremos manteniendo nuestra salvación. Por lo menos si cometieras un pecado cada día, pues guardas un estándar y ya te gana la salvación. No. Si fallamos en un punto en la ley, tan siquiera en un punto en la ley, dice la Biblia, nos hacemos transgresores de toda la ley. ¿Qué estoy diciendo con eso? Mi hermano, no tenemos nada que presumir como cristianos. No somos mejores que los que no son salvos. Si somos salvos es por su gracia. Y si seguimos manteniendo la salvación, sigue siendo por gracia. Porque te aseguro, mi hermano, que si tú eres una persona salva, que amas a Dios, continúas pecando. Dice primera de Juan en la epístola de primera de Juan, si alguno dice, porque está hablando a los cristianos, si alguno dice que no ha pecado, es mentiroso. Hablando a los cristianos, está hablando con aquellos que han sido cambiados, han sido regenerados. Por eso habla de que tenemos abogado para con el Padre. Porque aún siendo cristianos, no nos salvamos por nuestras obras. No mantenemos un nivel de tal manera que nos sintamos dignos de la salvación. Nadie, ningún cristiano, por muy santo que sea, puede ganarse la salvación. La salvación sigue siendo por gracia, aún como cristianos. No tenemos nada de qué gloriarnos. Eso es muy importante. Entonces, como dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Se hace culpable de todo. La ley es perfecta y se nos ordena obedecerla en una manera perfecta. Ni gente del mundo, ni cristianos guardan la ley de una manera perfecta. Por eso, la oferta de salvación para los perdidos es una oferta de gracia. La oferta de salvación para los mismos cristianos ya salvos sigue manteniéndose por gracia. Porque si tan solo deseamos en nuestra mente, en nuestro corazón, aún como cristianos, seguimos fallando. Seguimos fallando a Dios. Pero gracias a Dios que el cristiano ya no vive bajo la ley. Eso es cierto. Ya no somos condenados por la ley. ¿Por qué? Porque Cristo ahora vino a pagar el precio de nuestra maldad. Pero que quede claro, mi hermano, mis hermanos, la salvación para el cristiano continúa siendo por gracia. Continúa siendo por gracia. Otra función de la ley es que nos ayuda a entender que somos pecadores. Entonces, si somos culpables, como el punto pasado, entonces entendemos que somos pecadores. Y en cierta manera, cuando alguien entonces entiende que es pecador, creo yo que esto es bueno. Esto es bueno que la gente entienda que es pecador. Porque la oferta de salvación es para el pecador. La oferta de salvación no son para los buenos, para los justos. No hay ninguna oferta para la gente que se cree buena. La oferta de salvación solamente es para aquellos que son pecadores. Por eso la importancia
de que a la hora de evangelizar la gente pueda ser confrontada con su pecado, entienda su culpa y entienda su pecado. Porque si entiende su pecado y entiende su maldad, entonces para ellos es la oferta de salvación. Para el pecador. Jesús dijo, el sano no tiene necesidad de médico. Quien tiene necesidad de médico es el pecador. Y la oferta de salvación no son para los sanos, para los que se creen santos, para los que se creen justos, para los que se creen merecedores de la salvación. No hay ninguna oferta para ellos. La oferta es para el pecador. Mi hermano, si tú te consideras un pecador, te sientes indigno de la salvación, en verdad entiendes que le has fallado a Dios y que sabes que no mereces la salvación, que mereces el juicio de Dios, esa es buena señal, esa es buena noticia, porque entonces para ti es dada la oferta de salvación. Porque si Dios nos lleva a través del Espíritu Santo a entender nuestra maldad, entonces estás a un paso de ser salvo, estás a un paso de entrar a la gracia de Dios. ¿Qué faltaría después de entender nuestra culpabilidad y nuestro pecado? Que podamos arrepentirnos de todo corazón, de todo corazón. Dice Mateo capítulo 9, versículo 13, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, si te consideras un pecador, entonces la oferta de salvación es para ti. Es para ti. También la ley fue enviada al mundo para mostrarnos el valor de un Salvador. Cuando el Espíritu Santo nos hace ver nuestra maldad, nuestro pecado, entonces valoramos lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces cuando el Espíritu Santo nos hace ver que somos dignos del juicio de Dios, de la ira de Dios, entonces estamos listos y estamos preparados para poder valorar, para poder apreciar lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces es cuando podemos ir hincados, postrados ante la cruz y decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? En verdad soy digno del juicio, soy digno del infierno, Señor. Y si no es por tu misericordia, Señor, si no es que tú me das tu gracia y me das tu amor, Señor, entonces yo no me puedo salvar. Pero entiendo, Señor, que no soy digno de salvación, que no soy digno de que tú hayas muerto por mí en la cruz. Y entonces cuando entendemos eso es cuando realzamos el valor que tuvo Cristo al morir por nosotros en la cruz. Y podemos amarlo y podemos dar gracias y podemos estar tan agradecidos todos los días de nuestras vidas. Porque entonces valoramos lo que Cristo hizo al morir por nosotros en la cruz. Podemos valorarlo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué está diciendo Romanos capítulo 5, versículo 6 al 8? Que tal vez alguno pudiera osar morir por algún bueno, y eso sería raro. No digo que no exista que alguien dé su vida por un bueno, pero morir por un malo, morir por un pecador, dice eso no. Pero más sin embargo dice aquí, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, esto significa, y hay que entenderlo, nosotros no le dimos ninguna promesa a Dios. Señor, muere por nosotros y entonces vamos a cambiar. Te prometemos, Señor, que le vamos a echar ganas y vamos a ser justos. Cuando estábamos pecando, cuando estábamos revolcándonos en nuestra maldad y aún éramos aborrecedores de Dios, no deseábamos a Dios, no amábamos a Dios, cuando estábamos inmersos en nuestro pecado, Dios decide morir por nuestro pecado.
Apenas alguno osara morir por el bueno, menos por el malo. Más sin embargo, Dios muestra su amor para con nosotros. Entonces, ¿qué hicimos para que Cristo muriera por nosotros en la cruz? Nada. Absolutamente nada. No hicimos nada, no participamos en nada. No hubo nada que Dios motivara dentro de nosotros, algo bueno, alguna justicia, algún acto por el cual Dios entonces dijera, voy a morir porque vale la pena morir por ellos. La Biblia dice por el puro acto de su amor, por amor de su nombre, es que Él muere por nosotros en la cruz del Calvario. Él muere por nosotros. No solamente murió en la cruz, sino cumplió perfectamente la ley por nosotros. ¿Cómo es que Cristo nos da su justicia? Si Cristo solamente hubiera muerto en la cruz por nosotros, hubiera pagado nuestra maldad, a lo mejor no tenemos el juicio de Dios, pero no podemos entrar al cielo. Para poder entrar al cielo, porque no puede entrar maldad, no puede entrar lo inicuo. Inicuo, cuando hablo de inicuo, es lo contrario de la santidad de Dios. Inicuo es todo lo contrario de lo que es santo. Nosotros somos personas inicuas si Dios no antes limpia nuestro corazón, si antes Dios no nos regenera. Entonces, lo que Cristo hizo es que vino a cumplir la ley como nosotros, pero lo vino a cumplir como hombre. Por eso dice la Biblia que Él se encarnó, nació de una mujer para poder cumplir por nosotros la ley de Dios. Cristo, como ser humano, no lo cumplió como Dios. Muy importante hacer notar esto. Él cumplió los 10 mandamientos como un ser humano. De tal manera que lo cumplió sin cometer ningún pecado, para que entonces a la hora de morir por nosotros, no solamente nosotros le diéramos nuestros pecados para que Él pagara nuestra maldad, sino que Él en la cruz nos diera su justicia, porque Él en vida cumplió la ley y la guardó sin fallar en ningún solo punto, y entonces nos dio su justicia para que entonces Dios nos viera como personas, para que fuéramos justificados. Aclaro, ser justificados no es ser justos, porque a veces la gente confunde eso. Ser justificados es un elemento legal ante la corte. Ya no somos culpables, pero eso no significa que seamos justos, que seamos santos. No. Ahora que Dios nos ha salvado, entramos en un proceso de santificación, en donde el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestras vidas para ir alejándonos del pecado y de la maldad. Por último, con esto quiero terminar. Por último, la ley también fue dada para evitar que los cristianos confíen en su justicia. Pregunto, ¿pueden los cristianos jactarse de que son merecedores del cielo? Claro que sí. Hay muchos cristianos salvos que de repente caen en la tentación, que creen que merecen ser salvos. Y tal vez creen que merecen ser salvos porque a lo mejor lo han dado todo, se han desprendido de las cosas materiales, porque a lo mejor viven una vida austera y dicen, mira Señor, ¿cómo vivo? No vivo en lujos, no tengo carros lujosos, no vivo en una mansión. No, Señor, me siento merecedor. Mira el ministerio que tú me has dado, cuánta gente he salvado. Esa es una tentación muy seria en los cristianos. Pero tenemos que entender que la ley también es dada al cristiano para que entienda que no nos salvamos por nuestras obras y que de ninguna manera nos hacemos merecedores con todo en nuestro ministerio y con todo lo que nosotros le demos a Dios. La Biblia dice que el título más grande que nosotros podemos llegar y que podemos aspirar es de ser siervos inútiles. Y eso ya es mucha ganancia, mis hermanos, de tener ese título. Y tenemos que sentirnos privilegiados y tenemos que sentirnos dignos de poder ser llamados siervos inútiles, porque ese es un gran honor en el reino de los cielos. Entonces, no debemos de jactarnos. Pongo este ejemplo ya para terminar. Juan Knox, un hombre de Dios, un líder de la Reforma, un líder protestante que vivió en Escocia,
dice la historia que en su lecho de muerte, en su último día de muerte, dice que sufrió un ataque muy fuerte mientras él dormía. Dicen que mientras él estaba durmiendo, ese día en que él murió, dice que él empezó a quejarse, empezó a hacer murmuración en medio de su sueño. Y cuando él despierta, se le preguntó a John Knox, decía, John Knox, mientras dormías, tú te quejabas mucho, ¿qué pasó? Y decía él que él en su vida había sufrido muchos ataques, había sido tentado mucho por Satanás, pero nunca como ese momento, ese rato que él había dormido, porque le decía al diablo en su oído mientras él dormía, que él era merecedor del cielo, que él merecía las bienaventuranzas que iban a recibir los que llegaran al cielo por el ministerio que él había tenido. Pero que decía John Knox, pero mientras él sufría esos ataques, el Espíritu Santo le decía, recuerda John Knox, que tú eres lo que eres por la gracia de Dios. Y esto es lo que yo quiero dejar, sobre todo en ti, mi hermano, que eres cristiano y que a lo mejor tienes un bonito ministerio, que sirves de corazón a Dios. Somos lo que somos, tenemos lo que tenemos, todo por la gracia de Dios. Y no caer en la tentación de sentirnos merecedores, porque no somos como el mundo, porque no somos pecadores como el mundo, porque ya somos salvos, entonces somos merecedores del cielo. No, también la ley es dada al cristiano para que sigamos entendiendo que nuestra salvación sigue siendo por gracia, sigue siendo por gracia. Mi hermano, conclusión, o estás bajo la ley o estás bajo la gracia. Si tú estás bajo la ley, entonces eres una persona que no ha sido redimida, que no ha sido salvo y sigues estando bajo la ley. Eso significa que si tú sigues estando bajo la ley, entonces Dios requiere que tú tengas una obediencia perfecta ante la ley, ante su justicia, de tal manera que no puedes fallar, que no puedes cometer ningún error. Pero yo te puedo adelantar, mi hermano, si tú sigues viviendo bajo la ley, estás frito, estás acabado. No podrás salvarte guardando la ley. Pero si tú reconoces que no puedes guardar la ley y entiendes que eres un pecador, lo único que te resta es correr ante la cruz de Dios y recibir su gracia y entender que somos dignos de la ira de Dios, que no merecemos la salvación. Y que si Dios nos da su salvación es por su gran misericordia y por su gran amor. Lo único que tienes que hacer, mi hermano, si entiendes que eres pecador, es arrepentirte de todo corazón, humillarte delante de Dios, porque esa es su función de la ley. Humillarnos, aplastar nuestro orgullo, aplastar nuestra autojusticia y poder reconocer que sin Dios no tenemos nada. Pues mis hermanos, espero que este estudio les haya ayudado y que les sirva a la hora de compartir el Evangelio. Sin más por el momento, solamente les digo, compartan este tema, compártanlo con sus amigos, porque yo considero que ese es un tema que va a ser mucho para abrir los ojos a la gente que no conoce a Dios, pero también para aquellos cristianos que a lo mejor se dicen cristianos, pero no se les evangelizó correctamente el Evangelio, se acercaron a Dios por su necesidad de cuestiones materiales, por sus cuestiones financieras, pero no se arrepintieron por sus pecados. Esto les va a servir a abrirles sus ojos y para que entonces ellos puedan proceder a un arrepentimiento bíblico. Pues sin más por el momento, mis hermanos, Dios me los bendiga y que tengan una bonita tarde.